La venganza en el corazón de la fiesta. El frío cristal de la copa de champán apenas hizo nada para calmar el temblor en la mano de Irene. Al otro lado del reluciente salón de baile, un mar de smokines y vestidos de lentejuelas lo vio. Adrián, su exmarido, y aferrada a su brazo estaba Teresa, la mujer que había desmantelado su matrimonio, pieza a pieza. Él la paseaba con la misma sonrisa orgullosa que una vez le dedicó a Irene, una sonrisa que ahora se sentía como un trozo de cristal roto en su corazón. Por un momento, el aire se volvió pesado, la música se desvaneció, y ella volvió a estar en la casa que compartieron. El perfume de Teresa, un fantasma en el aire. Pero esta noche era diferente. Esta noche no era la esposa destrozada, era una superviviente, y su historia estaba lejos de terminar. La invitación había llegado un mes antes. Una gruesa tarjeta de color crema, con letras plateadas en relieve, que se sentía ostentosa y amenazadora. Anunciaba la gala anual de Viridian Dynamics. Irene casi la tiró a la basura. La empresa había sido el mundo de Adrián, ese que él construyó mientras ella construía su hogar. Después del divorcio, cada mención de Viridian se sentía como un miembro fantasma, un dolor por algo que ya no le pertenecía. Recordaba el día en que encontró la primera pista. Un recibo de un conjunto de lencería ridículamente caro, de una boutique en la que ella nunca compró, escondido en su bolso de gimnasio. Cuando lo confrontó, su negación fue una clase magistral de manipulación. Él convirtió su preocupación en paranoia, su intuición en inseguridad. Es un regalo de broma para una colega. Irene, estás siendo histérica. Pero las mentiras, como un hilo deshilachado, finalmente se desenmascararon. Teresa no era solo una colega, era su joven jefa de proyecto de 24 años, con una ambición despiadada que reflejaba la de él. El divorcio fue brutal. Adrián, con sus abogados de alto poder y una narrativa que la pintaba como una esposa inestable y codiciosa, se llevó casi todo. Se quedó con la casa minimalista que habían diseñado juntos, la que tenía ventanas de piso a techo que daban a la ciudad. Se quedó con la empresa. A ella le quedó una modesta liquidación y el cascarón de la mujer que solía ser. Durante un año se dejó llevar, un fantasma en su propia vida. Luego, una mañana, al mirarse en el espejo y ver su reflejo vacío, una chispa de la vieja Irene, la que se había pagado la escuela de diseño y una vez soñó con abrir su propia galería, parpadeó y cobró vida. Empezó de a poco, aceptando proyectos de diseño de interiores independientes para amigos. Su reputación creció en silencio, de forma orgánica, a través del boca a boca. Su estilo era un marcado contraste con el modernismo frío e impersonal que Adrián prefería. Ella creaba espacios que eran cálidos, vividos y profundamente personales. Espacios que contaban una historia. La invitación a la gala fue, de una manera retorcida, un testimonio de su éxito. Uno de sus clientes recientes, un miembro de la junta directiva de una firma de tecnología rival, estaba tan impresionado con su trabajo en su ático que se convirtió en su defensor, asegurándole una entrada a uno de los eventos corporativos más exclusivos de la ciudad. Era una oportunidad para establecer contactos, para conseguir el tipo de clientes de alto perfil que finalmente podrían ponerla en el mapa, libre de la sombra del nombre de Adrián. Prepararse esa noche había sido un ritual para armarse. Eligió un vestido de seda de un profundo color esmeralda
que se ceñía a sus curvas, un color que resaltaba el fuego en su cabello pelirrojo. Era un vestido que hablaba de confianza, de una mujer que no tenía miedo de ser vista. Su amiga, la Napuana, había ido a ayudarla, subiéndole la cremallera y abrochándole un delicado collar de diamantes, un regalo para sí misma, alrededor de su cuello. «Pareces que podrías acabar con la carrera de un hombre con una sola mirada», había dicho Helena, con una feroz lealtad ardiendo en sus ojos. «Entra allí y recuérdales quién demonios eres». Pero mientras Irene estaba en el gran salón del Hotel Ritz, la magnitud del evento era intimidante. Las lámparas de araña goteaban cristales del techo, proyectando un brillo dorado sobre la élite de la ciudad. El aire vibraba con el zumbido tranquilo y confiado del dinero y el poder. Y entonces lo vio. Adrián se veía exactamente igual, pero completamente diferente. Su traje estaba hecho a la perfección. Su cabello oscuro, impecablemente peinado. Pero había una dureza en sus ojos que ella no había visto antes, una posesividad en la forma en que su mano descansaba en la parte baja de la espalda de Teresa. Teresa era una visión en carmesí. Su juventud, un contraste marcado y doloroso con los años que Irene había invertido en Adrián. Ella reía, un sonido agudo y tintineante que irritaba a Irene, inclinando la cabeza hacia atrás para mirar a Adrián con una adoración que era empalagosa y teatral. Eran la pareja de poder del momento. Adrián, el brillante director general, y Teresa, la ambiciosa protegida convertida en amante. Irene observó cómo la gente se acercaba a ellos. Sus risas resonaban en el suelo de mármol. Un sabor amargo le llenó la boca. Estas eran las mismas personas que una vez la llamaron amiga, que asistieron a sus cenas y elogiaron su gusto impecable. Ahora orbitaban alrededor de Adrián y su nueva estrella, dejándola en la periferia. Respiró hondo, recordándose por qué estaba allí. Esto no se trataba de Adrián, se trataba de ella. Obligó a sus hombros a volver, levantó la barbilla y comenzó a navegar por la multitud reluciente, con una sonrisa educada y distante en su rostro. Intercambió cumplidos con algunas caras conocidas, soportando sus miradas de lástima y sus preguntas incómodas sobre cómo estaba. Cada conversación era una pequeña batalla, una prueba de su compostura. Estaba hablando con un cliente potencial, un hombre que era dueño de una cadena de hoteles boutique, cuando sintió un escalofrío repentino. Adrián y Teresa se acercaban. Su camino a través de la multitud los llevaba directamente hacia ella. Era inevitable, lo sabía, pero la realidad de la confrontación le envió una descarga de adrenalina pura por las venas. Los ojos de Teresa, de un azul pálido como el hielo, se encontraron con los de ella, y una pequeña sonrisa triunfante se dibujó en sus labios. Era la sonrisa de una vencedora, una mujer que no solo le había quitado a su marido, sino que ahora se regodeaba en ocupar su vida. Y en ese momento, Irene supo que una huida educada no era una opción. La batalla para la que se había estado preparando estaba a punto de comenzar. La sonrisa de Teresa era un signo de verdadera felicidad o una declaración de poder. ¿Crees que la confrontación será una victoria para ella o para Irene? Adrián se ajustó la pajarita. La seda se sentía inusualmente apretada contra su garganta. Odiaba estos eventos, las sonrisas forzadas, las conversaciones vacías, la constante y agotadora actuación de ser Adrián Kincaid.
director general de Viridian Dynamics. Era un papel que interpretaba bien, una máscara que había perfeccionado a lo largo de los años, pero esta noche se sentía más pesada de lo habitual. A su lado, Teresa estaba radiante, un corte vibrante de rojo contra los tonos apagados del salón de baile. Era eléctrica, su energía un marcado contraste con su propio cansancio creciente. Ella prosperaba en estos entornos, encantando sin esfuerzo a los inversores y halagando a las esposas de los miembros de la junta directiva. Ella veía esta gala no como una obligación, sino como un campo de batalla, un lugar para consolidar su nueva posición. «Cariño, no has dicho una palabra en 10 minutos», murmuró ella, sus dedos trazando un patrón ligero en su brazo. «¿Está todo bien? Solo estoy elaborando una estrategia», mintió él, forzando una sonrisa, pensando en las proyecciones del cuarto trimestre. No era una mentira completa. Siempre estaba pensando en la empresa. Viridian era su creación, su legado, lo único que nunca lo había decepcionado. La había construido desde una empresa emergente de 2 hombres, en un garaje abarrotado hasta un gigante tecnológico global. Pero la presión implacable, la necesidad constante de innovar para mantenerse por delante de la competencia, le había pasado factura. Le había costado su matrimonio. No se lo admitiría a Teresa, ni siquiera a sí mismo la mayoría de los días, pero el fantasma de Irene lo perseguía. No era amor, ya no. Eso se había erosionado por años de silencioso resentimiento. Él había visto el apoyo de ella como complacencia, su satisfacción como falta de ambición. Había estado corriendo un maratón y sentía como si ella estuviera contenta de estar al margen, animando educadamente. Él necesitaba una compañera que corriera a su lado, alguien que entendiera la emoción de la persecución, la belleza salvaje del campo de batalla corporativo. Teresa lo entendía. Tenía hambre, al igual que él a su edad. Veía el mundo como una serie de oportunidades, de riesgos calculados y alianzas estratégicas. No solo admiraba su imperio, quería ayudarlo a conquistar nuevos territorios. Su ambición era un potente afrodisíaco, un espejo de la suya, pero a veces, en la oscuridad de la noche, se despertaba con la inquietante sensación de que la ambición de ella era una bestia mucho más voraz de lo que él había anticipado. Había desatado una fuerza que no estaba seguro de poder controlar. La había traído esta noche para hacer una declaración. Los rumores sobre su aventura habían estado circulando durante meses, un susurro persistente y feo en los pasillos corporativos. Necesitaba redefinir la narrativa, presentar a Teresa no como la otra mujer, sino como su compañera legítima, una futura líder en Viridian. Era una jugada de poder, un movimiento calculado para sofocar los chismes y consolidar su propia autoridad. Pero mientras escaneaba a la multitud, un nudo de ansiedad se apretó en su estómago. Buscaba a Irene. Había oído que vendría. Su director financiero lo había mencionado de pasada. Un comentario casual sobre su nuevo negocio de diseño de interiores y su conexión con un miembro de la junta directiva de una firma rival. La noticia lo había inquietado más de lo que quería admitir. Él había esperado que se desvaneciera, que se retirara a la vida suburbana tranquila que siempre había afirmado que quería. No esperaba que reapareciera en su mundo, en su territorio. «Ahí está Arturo Vance», dijo Teresa. Su voz lo sacó de sus pensamientos. «Deberíamos ir a saludar. Escuché que busca deshacerse de su socio logístico actual». «En un minuto», dijo Adrián, sus ojos todavía escaneando la habitación.
y luego la vio. Ella estaba de pie junto a la fuente de champán, vestida con un tono de verde, que la hacía parecer una reina de alguna antigua tierra mítica. Era más hermosa de lo que él recordaba, pero era una belleza diferente. La suavidad se había ido, reemplazada por una fuerza pulida y elegante. Había una confianza en su postura, una autoconfianza que era completamente nueva. Esta no era la mujer que había llorado en la oficina de su terapeuta. Esta era otra persona. Una extraña y desagradable mezcla de emociones lo invadió. Ira, arrepentimiento y un destello de algo que se sentía peligrosamente como orgullo. Él había creado a esta mujer, ¿no? La había destrozado, y ella se había reconstruido a sí misma a partir de los pedazos, más fuerte y más formidable que antes. «Adrián, ¿qué pasa?», preguntó Teresa, su voz aguda por la impaciencia. Siguió su mirada, y su cuerpo se puso rígido. Oh, ella realmente vino. Su agarre en el brazo de él se apretó. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaron ligeramente en la tela de su traje. «Bueno, no te quedes ahí boquiabierto», siseó. Su sonrisa nunca vaciló. «Vamos a ir. Es mejor enfrentarlo de frente. Mostrarles a todos que no tenemos nada que ocultar». Era exactamente el tipo de pensamiento agresivo y estratégico que lo había atraído. Teresa vio una amenaza y se movió para neutralizarla. Y sin embargo, mientras comenzaban a caminar hacia Irene, Adrián sintió una profunda sensación de pavor. Estaba caminando hacia una batalla que ya había perdido, armado con una corona que de repente se sentía demasiado pesada para llevar. Estaba a punto de confrontar al fantasma de su pasado, y tenía el presentimiento de que ella era mucho más real que la mujer que tenía en el brazo. ¿Qué te parecen las estrategias de Teresa y Adrián para enfrentar la situación? ¿Son efectivas o contraproducentes? El salón del Ritz era una obra maestra de opulencia calculada. Era un espacio diseñado para hacer que la gente poderosa se sintiera a gusto. Una jaula dorada, donde se negociaban tratos multimillonarios con canapés y cócteles. Irene había ayudado a Adrián a elegir el lugar para la gala hacía años, atraída por los techos altos y los intrincados frescos pintados a mano que representaban escenas de la mitología griega. Ahora, de pie bajo la atenta mirada de dioses y diosas, sentía una ironía amarga. Aquí estaba ella, una mortal atrapada en un drama propio. Logró librarse del magnate de los hoteles, prometiendo enviarle su portafolio por la mañana. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en su pecho. Los había visto venir, a Adrián con su paso decidido, y a Teresa, una depredadora escarlata, deslizándose a su paso. No había escapatoria. Se giró hacia el bar, necesitando un momento para fortalecerse. Mientras esperaba, captó fragmentos de conversaciones, el ruido ambiental de la élite de la ciudad. El mercado es volátil, pero el sector energético es una apuesta segura. Volé desde Ginebra esta mañana. Los niños están en Aspen con la niñera. ¿Viste su vestido? Un poco atrevido para un evento corporativo, ¿no crees? Ese último comentario fue seguido por una mirada intencionada en su dirección. Irene lo ignoró. Había pasado demasiado tiempo tratando de ser invisible, de encogerse para encajar en la ordenada cajita de la esposa de Adrián Kincaid. Esta noche se negaba a ser pequeña. «Solo una soda con limón, por favor», le dijo al camarero. Necesitaba la cabeza despejada. Mientras tomaba el vaso, sus dedos se sintieron fríos contra la condensación. Una voz a su lado, baja y resonante, atravesó la charla. «Una sabia elección. El champán que sirven en estas cosas
es notoriamente mediocre. Irene se giró. El hombre que estaba a su lado no era alguien que ella reconociera del círculo de Adrián. Era alto, con una complexión atlética y delgada que su esmoquín impecablemente confeccionado no podía ocultar del todo. Su cabello era de un plateado distinguido en las sienes, y sus ojos, de un asombroso tono azul, tenían un destello de diversión. Tenía una cualidad ruda y curtida que parecía fuera de lugar entre los hombres pulidos y cuidados del mundo de la tecnología. «Tendré que confiar en su palabra», dijo Irene, con la voz más firme de lo que se sentía. «Me estoy controlando». «Una estratega», dijo el hombre. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Era una sonrisa genuina, una que llegaba a sus ojos. «Soy Román, por cierto». Extendió una mano. Su agarre era firme, su piel cálida. «Irene, es un placer conocerte, Irene», dijo. Su mirada se detuvo en la suya un momento más de lo estrictamente necesario. «¿Estás disfrutando de las festividades?» La ligera vacilación en su voz sugería un desdén compartido por el evento. «Estoy aquí por trabajo», admitió Irene, estableciendo contactos. «La gran casa corporativa», dijo Román con una risa irónica. «Confieso que me estoy escondiendo en el bar hasta que sea socialmente aceptable irme». Antes de que Irene pudiera responder, la presencia que había estado temiendo se materializó a su lado. «Irene, no estaba seguro de que vendrías». La voz de Adrián era suave, controlada, pero ella podía escuchar la tensión subyacente. Se giró lentamente, educando sus facciones en una máscara de indiferencia educada. «Adrián», dijo. Su tono era frío. «Teresa, ¿te ves bien?» La sonrisa de Teresa era afilada como una navaja. «Gracias, Irene. Tú también. Es un vestido encantador. Muy verde». El cumplido estaba teñido de una sutil puñalada, un despectivo movimiento de muñeca. El aire crepitaba con una historia no contada. El camarero, sintiendo el cambio en la atmósfera, de repente se puso muy ocupado puliendo un vaso en el otro extremo de la barra. Román. Sin embargo, permaneció allí, un observador silencioso e intrigado. «Estaba poniéndome al día con mi exesposa», le dijo Adrián a Román. Un tono posesivo se coló en su voz. Fue una sutil jugada de poder, un intento de enmarcar a Irene en relación con él, de volver a ponerla en su vieja caja. «Irene, este es... Lo siento, no escuché su nombre». «Román Varela», dijo Román, con la voz tranquila y uniforme. No ofreció más explicaciones, ni el nombre de la empresa ni el título. No lo necesitaba. Un destello de reconocimiento y luego de alarma cruzó el rostro de Adrián. Román Varela no era solo cualquiera. Era una leyenda, un multimillonario solitario y reacio a los medios que había hecho su fortuna en capital privado. Era conocido por su despiadada perspicacia para los negocios y por adquirir y desmantelar empresas que consideraba ineficientes. Su presencia en la gala era inesperada y para Adrián profundamente inquietante. Viridian Dynamics estaba en medio de una nueva ronda de financiación y la firma de Varela era uno de los inversores potenciales y más temidos. «Señor Varela», tartamudeó Adrián. Su compostura se desvaneció momentáneamente. «Es un honor. Soy Adrián Kincaid, Director General de Viridian Dynamics». «Sé quién es», dijo Román. Su mirada se movió de Adrián a Irene. Hubo un mensaje sutil, casi imperceptible, en esa mirada. Una alineación silenciosa. Teresa, sintiendo el cambio de poder, se adelantó, su mano posesiva en el brazo de Adrián.
Es tan maravilloso finalmente conocerlo, señor Varela. Adrián respeta mucho su trabajo. Los ojos de Román se movieron hacia su mano, y luego de vuelta, su expresión ilegible. Señora Kincaid, dijo, su voz un murmullo educado y despectivo. En realidad, es señorita Voss, corrigió Teresa. Un rubor se deslizó por su cuello. Mi error, dijo Román, aunque su tono sugería que no era ningún error. Un silencio incómodo y pesado se apoderó del lugar. Adrián estaba visiblemente nervioso. Su fachada cuidadosamente construida se agrietaba bajo la presión del encuentro inesperado. Había traído a Teresa aquí para proyectar una imagen de poder y control, pero en presencia de Román Varela, de repente era un jugador menor. E Irene, la mujer que había desechado, estaba de pie junto al hombre más poderoso de la sala, un hombre que la miraba con una expresión de interés no disimulado. La jaula dorada del salón de baile de repente se sintió muy pequeña, y el aire era denso con la promesa de una tormenta. ¿El estatus de Román Varela intimidó a Adrián? ¿Por qué crees que un hombre así se interesaría en Irene? La tensión en el pequeño espacio del bar era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Adrián, que prosperaba siendo el centro de cualquier habitación, estaba visiblemente desequilibrado. Había planeado esta noche con precisión militar. Cada interacción, cada conversación, diseñada para proyectar una imagen de éxito inquebrantable. La presencia de Román Varela y su aparente familiaridad con Irene era una variable con la que no había contado. Bueno, dijo Adrián, intentando recuperar el control de la situación. Deberíamos dejarlos ponerse al día. Teresa y yo tenemos que ver a algunas personas. Le dio a Irene una mirada que era una mezcla compleja de advertencia y resentimiento. No me avergüences, pero Teresa no estaba lista para retirarse. Vio la cercanía de Irene a Varela como un desafío. En realidad, cariño, dijo, con la voz melosa. Esperaba hacerle una pregunta a Irene. Se giró para mirar a Irene por completo, sus ojos azules fríos y calculadores. He estado pensando en contactarla. Estamos pensando en redecorar la casa, y sé cuánto esfuerzo pusiste en ella. Me preguntaba si podrías recomendar a un buen pintor. El gris que elegiste para el dormitorio principal es tan aburrido. Queremos algo con un poco más de vida. Fue una declaración de guerra, disfrazada de una consulta doméstica. Cada palabra era un arma cuidadosamente elegida. La casa es mía ahora. El dormitorio es mío ahora. Tu gusto es aburrido. Tú eres aburrida. Estaba marcando su territorio, tratando de reducir a Irene a una simple nota a pie de página en la historia de la casa, en la historia de la vida de Adrián. Irene sintió una oleada de rabia, pero la enfrentó con una calma helada. Pensó en las innumerables horas que había pasado eligiendo ese tono específico de gris, un color tranquilizador y sofisticado llamado cielo de invierno. Ella y Adrián lo habían pintado juntos un fin de semana, riéndose mientras se salpicaban pintura en la cara. El recuerdo ahora estaba contaminado, profanado por la imagen de Teresa en su cama. Sostuvo la mirada de Teresa, negándose a apartarla. «Me temo que no puedo ayudarte», dijo, con la voz uniforme. «Mis contactos son exclusivos para mis clientes, y mi lista de clientes está seleccionada para aquellos que aprecian la sutileza y el buen gusto. No estoy segura de que tu estética encaje bien». Una exhalación colectiva pareció recorrer a las personas cercanas, que fingían no escuchar. Fue un golpe directo, un contraataque perfectamente ejecutado. Irene no solo había insultado el gusto de Teresa, sino que también había posicionado sutilmente su propio trabajo como exclusivo y de alta gama,
mientras desechaba a Teresa como barata y común. El rostro de Teresa, por primera vez, perdió su compostura. Un destello de pura furia cruzó sus facciones antes de que lo enmascarara con una sonrisa frágil. «Ya veo. Supongo que tendré que encontrar a alguien por mi cuenta». Adrián, sintiendo que el intercambio no iba a su favor, intervino. «Teresa, vámonos», dijo, con la voz firme. Puso una mano en su espalda, intentando alejarla, pero Teresa se lo quitó de encima. No había terminado. Se giró hacia Román. Su voz goteaba falsa preocupación. «Tienes que tener cuidado con quién te asocias, señor Varela. A algunas personas les cuesta mucho dejar ir el pasado. Puede volverse desordenado». Fue un movimiento desesperado y torpe, un intento de envenenar el pozo y pintar a Irene como una exesposa inestable y amargada. Antes de que Irene pudiera siquiera procesar la audacia del comentario, Román Varela habló, su voz peligrosamente tranquila. «Por el contrario, señorita Voss», dijo, con la mirada fija en Teresa, «encuentro que las personas que han soportado el pasado a menudo tienen las historias más interesantes que contar. Con las que tienes que tener cuidado son con las que están desesperadas por reescribirlo». Dio un pequeño paso más cerca de Irene, un gesto sutil pero inconfundible de alianza. «Irene me estaba contando sobre su firma de diseño. Suena fascinante. De hecho, he estado buscando a alguien para supervisar los interiores de mi nuevo hotel en Santorini. Tal vez podríamos discutirlo más a fondo». El mundo pareció inclinarse sobre su eje. La mandíbula de Adrián se aflojó. El rostro de Teresa se puso pálido. El proyecto de Santorini era el desarrollo de lujo más comentado del mundo. Conseguir ese contrato no solo pondría a Irene en el mapa, la lanzaría a la estratosfera. Era una oportunidad que definiría su carrera y le cambiaría la vida. Y Román Varela acababa de mostrársela, delante de ellos, con una naturalidad que era impresionante. No solo la había defendido, la había elevado. Había visto el ataque mezquino y vengativo de Teresa y lo había contrarrestado con una demostración de poder y gracia tan abrumadora que la dejó sin palabras. Había revelado el carácter de Teresa para que todos lo vieran, exponiéndola como una mujer pequeña e insegura, aferrada a un estatus que no se había ganado. Irene miró a Román, una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Era esto real? ¿Hablaba en serio? Él le dio un ligero, casi imperceptible, asentimiento, una mirada tranquilizadora, y en ese momento, algo cambió dentro de Irene. Los últimos vestigios de la esposa destrozada y afligida se desvanecieron, reemplazados por una oleada de esperanza, excitante y aterradora. Ya no era una víctima en su drama. Era una jugadora, y el juego acababa de cambiar. ¿Crees que el gesto de Román fue puramente altruista o tenía un motivo oculto, como una jugada de negocios contra Adrián? ¿Qué haría que la oferta fuera irresistible para Irene? El aire del bar se hizo denso con las consecuencias del anuncio explosivo de Román. Los curiosos que habían estado fingiendo desinterés ahora miraban abiertamente, sus expresiones una mezcla de shock y alegría. Las galas corporativas solían ser asuntos aburridos y predecibles. Esto era un drama en vivo, y tenían asientos en primera fila. Adrián parecía como si lo hubieran golpeado físicamente. Su rostro era una máscara de incredulidad y una comprensión incipiente y horrorizada. Había pasado toda su carrera aprendiendo a leer la dinámica del poder, a anticipar los cambios del mercado y los movimientos de la competencia. Pero nunca había anticipado esto. Había entrado en su propia gala, un rey en su propia corte,
solo para ser puesto en jaque por un hombre a quien estaba tratando de impresionar. Todo en defensa de la mujer que había desechado. La narrativa que había elaborado cuidadosamente para la noche. La presentación de su nueva compañera. La proyección de una Viridian a prueba de futuro estaba en ruinas. Teresa, por su parte, pareció encogerse. La mujer vibrante y segura del vestido carmesí se había ido, reemplazada por alguien pequeña y expuesta. Había jugado su mano, un movimiento agresivo y mezquino, y había sido contrarrestada con una demostración de fuerza tan abrumadora que era casi insultante. Miró a Adrián, sus ojos suplicando que lo arreglara, que hiciera algo, pero él estaba perdido en sus propios pensamientos. Román Varela parecía ajeno a las ondas de choque que había creado. Le dio la espalda a Adrián y Teresa, un desaire final deliberado, y centró toda su atención en Irene. «Me disculpo por ponerte en un aprieto», dijo, su voz un murmullo bajo destinado solo a ella. «Pero tengo la sensación de que puedes manejarlo, y no estaba mintiendo. Tengo un hotel en Santorini, y necesito un diseñador con una visión». La mente de Irene estaba acelerada. Sentía una vertiginosa combinación de gratitud, conmoción y una buena dosis de sospecha. Hombres como Román Varela no hacían cosas sin una razón. ¿Cuál era su motivo? ¿Era una propuesta de negocio genuina o era solo un peón en algún juego más grande que él estaba jugando con Adrián? «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué harías eso?». La mirada de Román fue directa, sus ojos azules escudriñando los de ella. «Digamos que tengo poca tolerancia con los acosadores», dijo simplemente. «Y tengo un buen ojo para el talento. He visto tu trabajo, el ático que hiciste para Arturo Vance. Fue brillante. Creaste un hogar, no solo una pieza de exhibición». Él conocía su trabajo. La constatación le envió una descarga de validación que fue más potente que cualquier champán. No solo había estado defendiendo a una damisela en apuros, había estado buscando a una profesional. Ahora, continuó, un atisbo de sonrisa regresaba a sus labios. «Creo que tenemos una propuesta de negocio que discutir. Y yo, por mi parte, preferiría hacerlo en algún lugar con mejor champán y menos drama. ¿Me permitirías invitarte a cenar mañana por la noche?». Fue un torbellino. Su cabeza daba vueltas. Justo una hora antes, había estado temiendo una confrontación con su exmarido. Ahora le ofrecían el contrato de su vida, y el hombre más enigmático y poderoso del mundo le pedía que saliera a cenar. Miró por encima del hombro de Román y vio a Adrián todavía de pie allí, observándolos. Su rostro era una nube de tormenta de rabia y confusión. Parecía completamente perdido. Por primera vez no sintió una punzada de lástima o una oleada de ira. No sintió nada. Era una figura de una vida pasada, una historia que ya había terminado. Se giró hacia Román. Una sonrisa genuina, la primera de la noche, se extendió por su rostro. «Me encantaría», dijo. «Excelente», dijo Román. Miró a su alrededor en el ahora bullicioso salón de baile. «Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¿Hacemos una salida memorable?». Antes de que ella pudiera preguntar a qué se refería, él tomó suavemente su codo y comenzó a guiarla hacia la gran entrada. Mientras caminaban, un camino parecía despejarse ante ellos. Los susurros los siguieron, una ola de especulación y asombro. Estaban a solo unos metros de las enormes puertas de roble cuando Román se detuvo. Se giró para mirarla. Sus manos se levantaron para ahuecar suavemente su rostro. El salón de baile pareció desvanecerse. El ruido, las luces, las miradas indiscretas.
Solo existía la intensidad de su mirada. «Por los nuevos comienzos», murmuró, y luego se inclinó y la besó. No fue un beso apasionado y ardiente. Fue lento, deliberado y profundamente, increíblemente público. Era un beso que estaba destinado a ser visto. Era una declaración, una reescritura de las reglas, un jaque mate definitivo y final. Al otro lado de la sala, Adrian Kincaid se congeló. El vaso de whisky escocés que acababa de tomar de un camarero que pasaba se le resbaló de los dedos entumecidos y se hizo añicos en el suelo de mármol. El sonido se perdió en el repentino y ensordecedor silencio del salón de baile. Todo lo que pudo ver fue a su exesposa, la mujer que había considerado indigna, siendo besada por el único hombre que no podía permitirse tener como enemigo. Y en ese momento, entendió que no solo había perdido a su esposa, había perdido un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. ¿Qué representa el beso de Román para Irene? ¿Por qué crees que Adrián reaccionó de esa manera? El sonido del cristal rompiéndose fue lo único que rompió el hechizo. Fue un crujido agudo y percusivo que se hizo eco de la fractura en la realidad de Adrián. Se quedó inmóvil, una estatua con un traje a medida, mientras el líquido ámbar y los fragmentos de cristal se esparcían por el suelo pulido alrededor de sus caros zapatos. No se dio cuenta de los camareros que se apresuraban a limpiar el desorden. No escuchó los jadeos y los susurros frenéticos que estallaron a su alrededor. Su universo entero se había contraído a una sola imagen imposible. Irene, su Irene, siendo besada por Román Varela. Su mente, generalmente una máquina aguda y analítica, tartamudeó y falló. Era como ver una película en un idioma extranjero, sin subtítulos. La escena era clara, pero el significado era incomprensible. Irene, que había llorado durante semanas después de que él se fuera, a quien él le había dicho condescendientemente a su abogado que era demasiado emocional para ser racional. Irene, que él había asumido que pasaría el resto de su vida administrando tranquilamente su modesta liquidación. Esa Irene era ahora el centro de atención de toda la gala, el objeto de una muestra pública de afecto de un hombre cuyo patrimonio neto empequeñecía el PIB de un país pequeño. La voz de Teresa, estridente y asustada, finalmente atravesó la niebla. «¡Adrián! ¡Adrián! ¿Estás viendo esto? ¡Haz algo!». Él giró la cabeza lentamente, mirándola como si fuera la primera vez. El vestido carmesí de repente parecía llamativo, su maquillaje perfectamente aplicado una máscara frágil. Su pánico se sentía irritante. Se había sentido atraído por su ambición, su fuego. Pero ahora, ante una verdadera jugada de poder, su fuego solo parecía el berrinche de una niña. Ella estaba fuera de su alcance, y él, aterradoramente, se dio cuenta de que él también. «¿Hacer qué, Teresa?», preguntó. Su voz era una cosa muerta y hueca. «¿Qué sugieres exactamente que haga?». Se giró de nuevo hacia la escena en la puerta. Román Varela se alejó del beso, su mano todavía descansando en el brazo de Irene. Le murmuró algo, y ella sonrió. Una sonrisa real y radiante que Adrián no había visto en años. Era una sonrisa que la iluminaba desde dentro, y era una sonrisa que no era para él. Luego, juntos, se giraron y salieron del salón de baile, dejando un rastro de silencio atónito y miles de preguntas. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, la presa de los susurros se rompió. El zumbido bajo de la gala se convirtió en una cacofonía de charlas emocionadas. Adrián,
Ya no era el anfitrión y director general. Era el tema de los chismes, el exesposo engañado, un hombre que había sido públicamente y de forma espectacular superado. Cada mirada en su dirección se sentía como una acusación, un juicio. Podía ver la lástima en algunos ojos, la alegría maliciosa en otros. Sus colegas, los miembros de su junta directiva, sus inversores, todos eran testigos de su humillación. «Nos vamos», le dijo a Teresa, con la voz entrecortada. «Pero no podemos simplemente irnos», protestó ella. «Eso parecerá que estamos huyendo. Tenemos que quedarnos, mostrarles que no nos importa». «¿Y cómo propones que hagamos eso?», le espetó. Su control finalmente se rompió. «Fingiendo que eso no acaba de suceder, hablando del mercado mientras toda la sala está diseccionando mi matrimonio fallido». La agarró por el codo, su agarre más fuerte de lo que pretendía, y comenzó a guiarla hacia una salida lateral. Lejos de las miradas indiscretas, necesitaba escapar de la atmósfera asfixiante del salón de baile, del peso de 1000 juicios. El viaje de regreso a la casa, su casa, no la casa de ellos, se recordó a sí mismo. Fue silencioso y sofocante. Teresa se sentó rígidamente en el asiento del pasajero, ocasionalmente secándose los ojos con un pañuelo de papel, con cuidado de no manchar su rímel. Adrián agarró el volante, sus nudillos blancos, su mente reviviendo el beso una y otra vez. No fue solo un beso, fue una transferencia de poder. Varela, en un gesto suave y calculado, le había arrebatado su narrativa. Adrián había traído a su amante a la gala de la empresa para lucirla, para mostrarles a todos que había seguido adelante, que había mejorado. Tenía la intención de ser el vencedor, el que se había salido con la suya. En cambio, Varela había posicionado a Irene como el premio, una mujer de valor, de talento, una mujer digna de la atención de un multimillonario. Y al hacerlo, había enmarcado a Adrián como el tonto que la había dejado ir. Cuando llegaron a la casa, Teresa finalmente rompió el silencio. «Todo esto es tu culpa», dijo, con la voz temblando por una mezcla de ira y miedo. «Me dijiste que ella no era nadie, una don nadie. Me dijiste que no sería un problema». «Ella no era un problema», replicó Adrián, cerrando la puerta del coche de golpe. «Román Varela es el problema». «¿Y por qué es un problema para ti?», le espetó ella, siguiéndolo al vestíbulo frío y cavernoso. «Porque está interesado en ella». «¿Qué tiene ella, Adrián? Incluso ahora, después de todo, ¿qué es lo que yo no tengo?». Era una pregunta que él no podía responder. Miró alrededor del vasto espacio minimalista que Teresa había estado tan ansiosa por redecorar, las paredes grises y aburridas, el arte cuidadosamente elegido, los muebles que él e Irene habían pasado fines de semana cazando en tiendas de antigüedades. Él había pensado en ello como solo cosas que había adquirido. Pero ahora vio el toque de Irene en todas partes. Vio la vida, la calidez, que había sido sistemáticamente borrada y reemplazada por algo frío y estéril. Había cambiado un hogar por una pieza de exhibición. Había cambiado una compañera por una protegida. Había tomado una serie de decisiones calculadas, basadas en la ambición y el ego, y todo había conducido a este momento de pérdida profunda y demoledora. No solo había perdido a Irene, había perdido el control. Y para un hombre como Adrian Kincaid, perder el control era un destino peor que la muerte. Se hundió en un sofá de diseñador que no ofrecía ningún consuelo. El peso de sus errores de cálculo lo aplastaba.
El rey estaba en su castillo, pero las paredes se estaban cerrando. ¿Qué consecuencias crees que tendrá el fracaso de Adrián en la gala? ¿Teresa seguirá a su lado o lo verá como una responsabilidad? La estrategia de la reina. La mañana después de la gala, los círculos financieros y sociales de la ciudad estaban alborotados. El beso era la comidilla de todas las salas de juntas, de todos los lugares de brunch exclusivos. No era solo un chisme, era un evento que movía el mercado. Román Varela no hacía nada por accidente. Su demostración pública de interés por Irene Calder se interpretó como una señal, un movimiento en el tablero de ajedrez corporativo, y todos se apresuraban a averiguar qué significaba. Para Irene, el día fue un torbellino surrealista. Su teléfono había estado sonando sin parar desde las 7 a.m. Viejos amigos que no le habían hablado en años, de repente se estaban comunicando. Clientes potenciales que se habían mostrado indecisos, ahora estaban desesperados por reservar una consulta. Una importante revista de diseño quería presentarla en su próximo número. El proyecto de Santorini aún no era una certeza, pero la mera asociación con Román Varela le había dado un nivel de credibilidad con el que antes solo había soñado. Se sentó en su pequeño apartamento bañado por el sol, un espacio que era un verdadero reflejo de ella. Lleno de libros, arte y muebles cómodos y dispares. Estaba a un mundo de distancia de la fría casa, con aspecto de museo que había compartido con Adrián. Sintió una profunda sensación de latigazo. Anoche, ella había sido David entrando en una guarida de Goliaths. Hoy, ella era la del tirachinas. Su cena con Román estaba programada para esa noche. Estaba nerviosa, pero era un tipo de nerviosismo diferente al que había sentido antes de la gala. Era la ansiedad de la oportunidad, no del miedo. Pasó el día investigándolo, tratando de entender al hombre que había intervenido tan dramáticamente en su vida. Era una paradoja, un hombre de negocios despiadado, que también era un gran filántropo, un ermitaño que acababa de hacer la declaración más pública imaginable. Sus motivos seguían siendo un misterio, y ella sabía que tenía que actuar con cuidado. Mientras tanto, en la reluciente sede de Viridian Dynamics, Adrián estaba en modo de crisis. Las acciones de su empresa habían sufrido una pequeña pero notable caída en el mercado. El molino de rumores estaba en pleno rendimiento. ¿Varela estaba planeando una adquisición hostil? Su interés en Irene era una forma de obtener información interna, de explotar una vulnerabilidad personal. Los miembros de la junta directiva de Adrián llamaban, exigiendo respuestas que él no tenía. Tenía una reunión programada con la firma de Varela en 2 semanas para discutir la ronda de financiación. Lo que se suponía que era una presentación estándar se había convertido ahora en un enfrentamiento de alto riesgo. Se sentía expuesto, vulnerable. Su vida personal enredada con su destino profesional de una manera que nunca había imaginado. Su día empeoró por Teresa. Ella se había presentado en la oficina con un vestido de un amarillo desafiante. Su actitud, una imitación frágil de confianza. Estaba sobrecompensando, esforzándose demasiado por actuar como si nada hubiera pasado. Reorganizó las fotos en su escritorio, reemplazando una foto de sus padres con una de ellos dos en París. Lo llamó cariño, delante de su asistente ejecutiva. Cada uno de sus movimientos era un intento desesperado de reafirmar su derecho sobre él, y era sofocante. «Necesitamos emitir un comunicado», dijo ella, paseándose por su oficina. «Uno conjunto, anunciando nuestro compromiso. Eso le mostrará a ella que somos sólidos, que lo de anoche no fue nada».
Adrián la miró, a su energía frenética y codiciosa, y sintió una oleada de repulsión. Un compromiso. Un matrimonio. Acababa de escapar de uno. La idea de entrar en otro, esta vez con una mujer que lo veía como un movimiento estratégico en una guerra de relaciones públicas, era nauseabunda. No, dijo, con la voz plana. No vamos a hacer eso. ¿Por qué no?, exigió ella. ¿Te avergüenzas de mí después de todo lo que he hecho por ti, por esta empresa? Lo que has hecho, dijo él, las palabras sabiendo a ácido, es agravar una situación que requería delicadeza. Te acercaste a mi exesposa y provocaste una pelea frente al único hombre al que no puedo permitirme el lujo de alejarme. Esto no es un juego, Teresa. ¡Estaba defendiéndonos!, gritó ella. Estabas marcando tu territorio, le espetó él, y al hacerlo, nos hiciste ver a ambos como baratos e inseguros. Varela lo vio, todos lo vieron. La discusión se intensificó. Sus voces subieron en la oficina insonorizada. Fue la primera pelea real de su relación, y fue fea, despojando la capa de ambición compartida para revelar los motivos crudos y egoístas que había debajo. Adrián no la vio como una compañera, sino como una responsabilidad, y Teresa, en su frío desprecio, vio la precariedad de su posición, una posición basada no en el amor, sino en una cercanía al poder que ahora estaba bajo amenaza. El efecto dominó de ese único beso se estaba extendiendo, desestabilizando todo lo que Adrián había construido. Lo estaba obligando a confrontar las decisiones que había tomado, el verdadero costo de su ambición. Había creído que podía controlar la narrativa, que simplemente podía reemplazar a una esposa con un modelo más nuevo, como actualizar una pieza de software. No había logrado comprender que las personas no eran activos para ser gestionados. Eran complejos, impredecibles, y tenían el poder de escribir sus propias historias. Y mientras se preparaba para la reunión más importante de su carrera, tenía la sensación de que ya no era el autor de su propio destino. Irene y su misterioso benefactor multimillonario sostenían la pluma. El restaurante que Román eligió era de esos que no tienen letrero. Estaba escondido en una calle adoquinada y tranquila, su entrada marcada solo por una sola y discreta linterna. Dentro, el ambiente era de una intimidad silenciosa. Era un lugar para conversaciones tranquilas, para compartir secretos. Irene había elegido su atuendo con tanto cuidado como lo hizo para la gala, pero con una intención diferente. Esta noche no se trataba de armarse. Llevaba un vestido negro simple y elegante. Su única joya era el collar de diamantes que se había comprado a sí misma. Quería encontrarse con Román no como un proyecto o un peón, sino como ella misma. Él ya estaba allí, sentado en una mesa apartada en un rincón. Se levantó cuando ella se acercó. Su sonrisa era genuina y acogedora. Con la suave luz del restaurante, parecía menos un titán corporativo y más un explorador de aspecto rudo y apuesto, su rostro surcado por las líneas de una vida vivida al máximo. «Irene», dijo, con su voz un retumbar bajo y cálido, «te ves hermosa». El cumplido fue simple, directo, y la hizo sentir una calidez que no tenía nada que ver con la copa de vino que el camarero estaba sirviendo. La conversación al principio fue ligera. Hablaron de arte, de viajes, de la ciudad. Irene se encontró relajándose, sorprendida por lo fácil que era hablar con él. Era un oyente brillante. Hacía preguntas perspicaces sobre su trabajo, su pasión por crear espacios que se sintieran como un hogar. Habló de su propia vida con una sinceridad sorprendente,
de una infancia que no fue en absoluto privilegiada, de la implacable ambición que lo había impulsado al éxito. Aprendí temprano, dijo, con la mirada intensa, que el mundo se divide en dos tipos de personas, las que construyen cosas y las que las toman. Decidí que quería ser un constructor. Cuando llegó el plato principal, la conversación inevitablemente giró hacia los eventos de la noche anterior. «Espero no haberme excedido», dijo Román, con una expresión seria. «Mi intención era ayudar, no complicarte la vida». «Hiciste ambas cosas», admitió Irene con una pequeña sonrisa. «Mi teléfono no ha parado de sonar. Creo que me han ofrecido todos los trabajos de diseño de la ciudad. Y en cuanto a complicar las cosas, Adrián no está acostumbrado a estar en desventaja». «Adrian Kincaid», dijo Román, agitando el vino en su copa. «Es un hombre que ha tenido las cosas a su manera durante demasiado tiempo. Es un innovador brillante. Se lo concedo. La tecnología central de Viridian es revolucionaria, pero es arrogante. Se rodea de personas que le dicen lo que quiere escuchar. Esa es una forma peligrosa de dirigir una empresa. Es una forma peligrosa de vivir una vida». Aquí estaba, la apertura, la razón de la cena, del beso, de la oferta de trabajo. «¿Es por eso que te interesa Viridian?», preguntó Irene, con la voz uniforme. «¿Porque ves una debilidad?». Román se encontró con su mirada directamente. No había subterfugio en sus ojos. «Me interesa Viridian porque su tecnología tiene el potencial de cambiar el mundo, pero está siendo mal administrada. Adrián está demasiado concentrado en las ganancias a corto plazo, en apaciguar a los accionistas. Ha perdido de vista la visión a largo plazo. Su empresa es vulnerable, y cuando las cosas son vulnerables, personas como yo se dan cuenta». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. «Viene a mí en busca de financiación en 2 semanas. Él cree que es un formalismo. Se equivoca. Estoy considerando un tipo diferente de inversión. Una participación mayoritaria. Una adquisición hostil». A Irene se le heló la sangre. Sería una adquisición hostil. Destruiría a Adrián. Sería el final de la empresa en la que él había volcado su vida. Una parte de ella, la parte herida y traicionada, sintió una emoción salvaje al pensarlo. Pero otra parte, más profunda, la que recordaba al joven idealista que una vez había amado, sintió una punzada de algo parecido al dolor. «¿Qué tiene esto que ver conmigo?», preguntó, su voz tranquila. «Tú, Irene», dijo Román, inclinándose hacia adelante. «Eres su punto ciego, su talón de Aquiles. Él te subestimó, te desechó. Nunca imaginó que estarías en una posición para afectar su futuro. Está tan consumido con lo que pasó en la gala con nuestra asociación que su atención está dispersa. Llegará a esa reunión emocional, a la defensiva. Cometerá errores, y yo estaré allí para aprovecharlos». Las piezas encajaron. El beso, la oferta de trabajo. Todo fue una estrategia bellamente orquestada y despiadada. Ella era el arma que él estaba usando para ablandar el objetivo. «Así que soy el cebo», dijo ella. Las palabras le dejaron un sabor amargo en la boca. «No eres el cebo», corrigió Román, con la voz firme. «Eres la catalizadora, y la oferta de trabajo es muy real. No mezclo los negocios con el placer, y nunca hago ofertas que no tenga la intención de cumplir. Eres la mejor persona para el trabajo en Santorini. Tu asociación conmigo y el efecto que tiene en Adrián es simplemente una afortunada coincidencia». Se estiró sobre la mesa, su mano cubriendo la de ella. Su toque era cálido, tranquilizador. Pero ella sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Te ofrezco una opción, Irene.
Puedes levantarte de esta mesa ahora mismo, y el trabajo de Santorini sigue siendo tuyo, sin ataduras. O puedes ayudarme. Conoces a Adrián mejor que nadie. Conoces sus debilidades, sus puntos de presión. Puedes darme la ventaja que necesito para asegurar una transición sin problemas cuando tome el control de Viridian. Era el pacto con el diablo. Le ofrecía venganza en bandeja de plata. La oportunidad de ser fundamental en la caída del hombre que había destrozado su vida. Era un pensamiento seductor e embriagador. Tener ese tipo de poder. Ser la que sostenía las cartas. Pero, ¿qué le costaría? ¿La convertiría en alguien como Adrián? ¿Alguien que usaba a las personas como peones en un juego? Miró a Román Varela, al hombre brillante y calculador que veía el mundo como un tablero de ajedrez. Le ofrecía la oportunidad de convertirse en una reina, pero tenía que decidir si el precio de la corona era una parte de su propia alma. La elección era suya y definiría el resto de su vida. ¿Qué debería hacer Irene? ¿Aceptar el trato de Román para vengarse o rechazarlo para mantenerse fiel a sí misma? ¿Cuál crees que es la verdadera naturaleza de Román? Irene pasó las siguientes 2 semanas en un estado de animación suspendida. Hacía las tareas de su vida, se reunía con clientes, esbozaba ideas preliminares para el Hotel Santorini, hablaba con su abogada sobre el contrato de Varela Empresas. Pero su mente estaba en otra parte. Estaba consumida por la elección que Román le había planteado, si lo ayudaba o no. Era una pregunta que resonaba en los momentos de tranquilidad de su día y la atormentaba en sus noches de insomnio. Una parte de ella helaba la retribución. Recordaba la humillación del divorcio, la forma fría y clínica en que los abogados de Adrián habían diseccionado su vida, sus contribuciones a su éxito descartadas como los pasatiempos frívolos de una ama de casa. Recordaba la sonrisa engreída y triunfante de Teresa. El deseo de verlos a ambos caer era algo potente y visceral. Román le ofrecía un asiento en primera fila para su perdición, una oportunidad de ser la arquitecta de su caída, pero otra parte de ella se negaba a la idea. Había pasado el último año reconstruyendo su vida, no sobre las cenizas de su pasado, sino sobre un nuevo cimiento de su propia creación. Su negocio se basaba en crear espacios de calidez e integridad. ¿Podría conciliar eso con el acto frío y calculado de sabotaje corporativo? Ganar esta guerra contra Adrián la convertiría en una víctima de su propia creación, dejándola con una victoria que se sintiera tan hueca como la casa que él ahora ocupaba. Intentó hablar con Elena al respecto, pero no pudo obligarse a revelar el alcance completo del plan de Román. ¿Cómo podía explicar el pacto con el diablo sin sonar como una villana de una telenovela? «Está jugando al ajedrez, Irene», le había dicho Elena, sintiendo las corrientes subterráneas. «Y te está usando como una pieza. Solo asegúrate de saber qué pieza eres. No seas un peón cuando puedes ser una reina». El consejo se le quedó grabado. Una reina. Una reina protege su reino. Se mueve con poder y propósito. No es una víctima pasiva. El día antes de la reunión de Adrián con Román, recibió una llamada inesperada. Era del padre de Adrián, Roberto Kincaid, un hombre amable y gentil que siempre la había tratado como a una hija. Estaba preocupado. «No es el mismo Irene», había dicho, con la voz frágil por teléfono. «Está enojado, distraído. Va a perder todo por lo que ha trabajado si no tiene cuidado. Sé que no es mi lugar para preguntar, pero él siempre te escuchaba». La llamada fue un punto de inflexión. Le recordó que no se trataba solo de Adrián y Teresa.
Se trataba de los miles de empleados de Viridian, personas con familias e hipotecas, cuyo sustento dependía de la estabilidad de la empresa. Una adquisición hostil sería brutal, lo que llevaría a despidos masivos y reestructuración. Esa noche, tomó su decisión. Llamó a Román. «He pensado en tu oferta», dijo, su voz clara y firme, «y te ayudaré, pero no de la manera que piensas». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Te escucho», dijo él. «No te daré sus secretos», dijo ella. «No te diré sus manías cuando está mintiendo o las ansiedades que lo mantienen despierto por la noche. Ese no soy yo. Pero te daré algo más valioso. Te daré una estrategia para un mejor resultado. Para todos». Pasó la siguiente hora exponiendo su plan. Fue una jugada audaz y atrevida, un movimiento que solo alguien que entendía tanto el negocio como el hombre podía concebir. Al día siguiente, Adrián entró en la sala de juntas de Varela Empresas, sintiéndose como un hombre que caminaba hacia su propia ejecución. Había pasado las últimas 2 semanas en un frenesí paranoico, tratando de apuntalar sus defensas, pero sabía que no era rival para él. Román Varela estaba sentado a la cabecera de la enorme mesa de caoba, su expresión ilegible. La reunión comenzó, y fue tan brutal como Adrián había temido. Román y su equipo desmantelaron la presentación de Adrián, pieza por pieza, exponiendo cada debilidad, cada proyección demasiado optimista. Una hora después de la reunión, Adrián estaba derrotado. Podía ver el final. Varela iba a tomar su empresa. «¿Así que eso es todo?», dijo Adrián, con la voz ronca. «¿Vas a derribarlo todo?». «Ese era el plan original», dijo Román, un destello de algo ilegible en sus ojos. «Pero se me ha presentado una nueva propuesta». Deslizó una carpeta por la mesa. Adrián la abrió, con las manos temblando ligeramente. Dentro había un plan detallado para una asociación estratégica. Varela Empresas se convertiría en el accionista mayoritario, inyectando una enorme cantidad de capital en Viridian. Adrián seguiría siendo director general, pero su poder sería controlado por una nueva junta directiva independiente. El plan se centraba en el crecimiento sostenible a largo plazo, en la investigación y el desarrollo, en la retención de empleados. Era un plan para construir, no para destruir. Y al final de la propuesta había una sola página escrita a máquina que describía las condiciones para el acuerdo. La condición final hizo que la sangre se fuera del rostro de Adrián. La terminación inmediata de Teresa Voss por incumplimiento de la conducta profesional y acciones perjudiciales para la reputación de la empresa. Fue el movimiento de Irene, su gambito de reina. No había elegido la simple venganza. Había elegido una victoria más compleja y más elegante. Había salvado su empresa, pero había extirpado quirúrgica y despiadadamente el cáncer que la había estado envenenando. Lo había obligado a elegir entre su legado y su amante. Adrián miró a Román, una comprensión incipiente en su rostro. Se había concentrado tanto en luchar en una guerra que no se había dado cuenta de que los términos del tratado de paz estaban siendo escritos por la mujer que había agraviado. Esta fue su idea, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Román simplemente asintió. Ella creyó que el hombre que construyó Viridian todavía estaba allí en alguna parte. Estaba dispuesta a apostar por él. La pregunta es, señor Kincaid, ¿está usted dispuesto a apostar por sí mismo? A Adrián le quedaba una opción. Podía negarse, con su orgullo herido,
y ver cómo su imperio se desmoronaba. O podía aceptar, tragarse la amarga píldora de su propia humillación y salvar lo único que realmente había amado. Al final, no fue una elección en absoluto. Lo habían superado. Lo habían superado en maniobras. Y en última instancia, lo habían salvado de sí mismo. La reina había tomado al rey, no por la fuerza, sino por una estrategia tan brillante, tan inesperada, que todo lo que él podía hacer era conceder la partida. Tomó un bolígrafo y firmó el acuerdo. El trazo de la tinta se sintió como una rendición y una segunda oportunidad. ¿Crees que el plan de Irene fue la forma más efectiva de venganza? ¿Qué crees que sintió Adrián al firmar el acuerdo? Gracias por ver esta historia desarrollarse. Esperamos que estuvieras al borde de tu asiento en cada giro y vuelta del viaje de Irene, de la traición al triunfo. Si sentiste su dolor, animaste su regreso y te sorprendiste por la jugada final, cuéntanos en los comentarios a continuación. ¿Qué crees que pasará ahora con Irene, Adrián y Román? Tu participación nos ayuda a crear más historias como esta. Si disfrutaste de este video, dale un me gusta, compártelo con un amigo que ame un buen drama y no olvides suscribirte al canal y presionar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Tenemos muchas más historias de amor, pérdida y redención en camino, y no podemos esperar para compartirlas contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.